Mateo capítulo 12, verso 31. Cuando el Señor estuvo en la tierra, todo lo que Él hacía lo hacía dirigido por la persona del Espíritu Santo. Los milagros, las señales, los prodigios, Pedro nos dice que Él los hizo por obra del Espíritu Santo. Hubo un momento que el Señor hacía milagros y los judíos se acercaron a Él y dijeron que todo lo que Él hacía, que Él expulsaba demonios, era por el espíritu de Beelzebú. Y el Señor dice que toda blasfemia le será perdonada a los hombres, menos la blasfemia al Espíritu Santo, que es el pasaje que vamos a leer ahí en el verso 31 de Mateo 12. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En los tiempos del Señor sucedió que cuando el Señor hacía los milagros y esto por obra del Espíritu Santo, los judíos blasfemaron porque no creían y no atribuían la obra que Cristo estaba haciendo al Espíritu Santo. Esa era la blasfemia. Ellos negaban la obra del Espíritu Santo en los milagros que el Señor Jesús hacía. Pero hoy nosotros vivimos un cristianismo que es lo contrario. Hoy la blasfemia no es que se le niega al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo hace, sino la blasfemia es que se le atribuyen obras al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no ha hecho. ¿Sí? Hoy la blasfemia es otro aspecto, pero igualmente es blasfemia. Entonces una de las maneras que el Señor mismo nos dio por su Espíritu es mostrarnos según las Escrituras la obra y la manera en que trabaja el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, ideas o experiencias son válidas o son inválidas según o sobre la base de cómo se comparan con las Escrituras. Nosotros no podemos decir que algo del Espíritu Santo si esa obra contradice las Escrituras. El Espíritu Santo, como lo decíamos hace 8 días, que inspiró las Escrituras, no va a ser una obra contraria a lo que Él inspiró y dejó como norma de fe y de conducta para la iglesia. Sí, hay una norma, hay un canon, hay una base, son las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer nada que contradiga las Escrituras, ¿sí? Atribuirle una obra al Espíritu Santo que contradiga las Escrituras es la misma blasfemia, pero de otra manera. Entonces por eso es tan serio y tan delicado que nosotros hablemos de la obra del Espíritu Santo, porque eso nos va a guardar de los errores, de los extremos y del fuego extraño y de las experiencias extrañas. Luego hoy vamos a hablar, yo he sentido del Señor realmente detenerme en estos asuntos bastantes. Aunque algunos ya los conocemos, casi estos asuntos no los hemos tratado a profundidad, entonces vamos a tener un poco tal vez más de tiempo en estos asuntos. Entonces lo vamos a tomar con delicadeza y despacio. Y vamos a hablar de las obras del Espíritu Santo, especialmente la regeneración, y vamos a hablar de la conformación a Cristo. De esas dos obras especialmente, que son obras fundamentales del Espíritu Santo en la vida del creyente y que son esenciales, que son pilares de nuestra fe. Bueno, entonces lo primero que vamos a leer está ahí en Juan capítulo 3, verso 3, aquella conversación que del Señor con Nicodemo. Esta conversación es bastante interesante. Viene Nicodemo ante el Señor y comienza a elogiar al Señor por las obras que hacía. Y el Señor le dice ahí en el capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. O sea, el Señor le va a dar énfasis a lo que Él viene a hablar. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, en estos pasajes, en todo ese capítulo nos muestra una gran necesidad del hombre. Que el hombre está muerto, que el hombre no tiene una vida espiritual, que el hombre no puede ver ni tener conciencia de los asuntos
de Dios, del reino de Dios, ni de las cosas espirituales. El hombre puede ser religioso y no estar consciente del reino de Dios, o no haber nacido de nuevo. El hombre puede hacer muchas cosas y no haber nacido de nuevo, ¿sí? El asunto no es si tú eres bueno, si no eres bueno, si has hecho o no has hecho, sino realmente la gran pregunta para toda persona es si ha nacido de nuevo. Y esa es una de las obras que viene a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente y a dar una nueva vida. Ese nacimiento también es el nacimiento de lo alto o el nacimiento del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor ahí habló también en Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Aquellos que habrían de recibir el Evangelio. Dice Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es eso? Lo que más adelante Nicodemo le pregunta al Señor. Bueno, pero ¿cómo puede entrar un hombre viejo de nuevo en el vientre de una madre? Y el Señor sigue su conversación. ¿Y a dónde lleva el Señor a Nicodemo? A ver que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. ¿Qué es eso? La cruz. ¿Sí? Cuando Cristo iba a ser crucificado, inmediatamente el Señor, después de hablarle de la serpiente de bronce, le dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo. La conversación sigue. Juan capítulo 3 es una conversación continua. Lo que pasa es que como Reina Valera le pone títulos, nosotros no seguimos la conversación. Entonces inmediatamente el Señor comienza a hablar del amor del Padre, y es necesario que todo aquel que en Él cree es salvo, pero el que no cree es condenado, porque la luz vino. Bueno, todos conocemos la conversación. Eso es lo que viene hablando Juan. Todo aquel que cree en su nombre, pero que cree que Él murió, que Él resucitó, que murió para perdón de nuestros pecados, que resucitó para justificarnos, y dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de Dios y el trabajo de Dios con los hombres que han creído a la obra de Cristo es sellarlos con el Espíritu Santo, es hacerlos nacer de nuevo, es hacerlos nacer de lo alto. Y esa es una de las obras primarias que hace el Espíritu Santo en la vida de los hombres que creen, hacerlos hechos hijos de Dios, ¿sí? Nacimiento de nuevo, regeneración, es una de las obras fundamentales del Espíritu Santo. Llevarnos a tener una convicción y una certeza genuina de la obra de Cristo a través del Evangelio. Cuando las personas predican el Evangelio, hay una operación del Espíritu Santo convenciendo al hombre para que el hombre ponga toda su confianza y su fe en Cristo Jesús. Es importante hablar del nacimiento de nuevo, pero cuando las Escrituras dicen que somos hechos hijos de Dios, no están diciendo que somos dioses. Vean lo que dice R.C. Sproul acerca del nacimiento de nuevo. Ser regenerado, y es importante porque hoy tenemos predicadores diciendo que si tú eres hijo de Dios, pues eres Dios mismo, o Jehová Junior, como está diciendo Cash Luna. Y eso es una herejía que ha surgido de estos movimientos de palabra de fe, que entonces te dicen que tú eres Dios, que tú eres un pequeño Cristo. Y la verdad es que ni somos dioses ni Cristo, somos seguidores del Cristo, el único Cristo. Y somos hijos de Dios en cuanto hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Vamos a poner cuidado bastante en esto. Ser regenerado no significa que somos transformados de seres humanos a seres divinos, sino que somos hombres con vida espiritual, porque antes estábamos muertos espiritualmente. Significa que nuestra condición fue modificada. Pasamos de estar espiritualmente muertos a estar espiritualmente vivos. Personas espiritualmente muertas son incapaces de ver el reino de Dios. O sea, una persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente es incapaz de tener un
conocimiento verdadero de Dios, una relación verdadera con Dios, de la justicia de Dios, la voluntad de Dios. Es espiritualmente incapaz de servirle a Dios, incapaz de orarle a Dios, incapaz de predicar a Dios, servirle a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho tripartito, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y la parte del ser del hombre que tiene contacto con Dios y el mundo espiritual de Dios es el espíritu. Cuando la Biblia habla de que somos hechos hijos de Dios, está diciendo que aquella parte que de nosotros que estaba muerta en el momento que el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro espíritu y se hizo uno, aquel hombre interior recobró su vida. Y ahora el hombre tiene conciencia del mundo espiritual de Dios, conciencia de Dios, y tiene la capacidad de servirle a Dios. Por eso era tan necesario, porque a pesar de que el hombre pudiera ser religioso o no religioso, su condición espiritualmente delante de Dios era muerto. ¿Sí? Como tú puedes tener, digamos, una persona inválida. Ella tiene la columna vertebral, pero no le sirve, está incapacitada, no tiene fuerza, no tiene vigor para funcionar correctamente. En el momento, así era nuestro espíritu, ahí estaba, pero muerto. Inmediatamente la vida de Dios viene, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, regenera nuestro espíritu y le devuelve todas las virtudes con las cuales Él puede tener contacto con Dios y servir a Dios, que es muy diferente de ser hechos dioses. ¿Sí lo entendimos? Entonces es importante porque esa es otra de las herejías de nuestro tiempo, que es la misma herejía que le dijo Satanás a Adán y Eva: seréis como dioses. Dios, si hubiera querido hacernos dioses, no lo hubiera podido hacer, porque no hay otro Dios, solo hay un Dios. Él no conoce a otro Dios, ¿sí? Él nunca quiso. Nomás derribó a Satanás cuando en su corazón se llenó de esa idea. La intención de Dios era hacer hombres que pudieran tener una relación con Él. Pero por causa del pecado el hombre perdió toda la capacidad. Mas cuando el Espíritu Santo viene y regenera nuestro hombre interior y nos da una nueva vida, somos capacitados para cumplir el propósito que Dios se había propuesto con nosotros desde el comienzo. Hechos nuevas criaturas. Hay un pasaje que es polémico si uno lo leyera sin tener claro varias cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Estos pasajes son importantes conocerlos, pero teniendo claro estos asuntos, porque por eso se ha llegado a varias herejías en nuestros días, porque los cristianos no conocen bien estos asuntos, ¿sí? Ninguna persona puede llegar a ser hecha Dios, porque en esencia solo Dios es Dios, ¿sí? Si alguien pudiera llegar a ser Dios, eso sería rebajar la naturaleza y la divinidad de Dios, porque Dios es el mismo eternamente y para siempre. Dios no muda. O sea, Dios no alcanza su divinidad ni disminuye su divinidad. Él es Dios eternamente. Entonces el hombre no puede llegar a ser Dios porque Dios en sí mismo es eterno, ¿sí? Lo que cuando hablamos de nacimiento, de nuevo, de regeneración, estamos hablando de una transformación espiritual en el hombre interior del hombre, cuando él cree, ¿sí? Dice, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro nos habla de lo que hemos recibido cuando Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Es importante saber que hay varios términos que en teología nosotros debemos conocer para distinguir. Cuando hablamos acerca de la Trinidad decíamos que una cosa es la esencia y otra cosa es la naturaleza de Dios. Una cosa son los atributos no comunicables de Dios y otra cosa son los atributos comunicables. Esencia, atributos no comunicables. Naturaleza, atributos comunicables. ¿Qué es esto? Esencia es lo que caracteriza el ser de Dios y los atributos que solo Dios posee. Eternidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad. Eso solo le pertenece a Dios, ¿sí? Eso es esencia. Naturaleza es el carácter de Dios y los atributos comunicables de Dios. Aquellas cosas de Dios que Él quiere que sus criaturas vivan, experimenten, participen y expresen de Él mismo. ¿Cómo qué?
Dios es amor. Eso es su parte de su personalidad, es su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es parte de los atributos comunicables de Dios. Que Dios quiere que sus hombres también se amen. Dios es misericordioso. Eso es un atributo comunicable del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces Dios quiere que las personas sean misericordiosas. Dios quiere, Él es justo en su naturaleza. Entonces Él también quiere que nosotros seamos justos. Pero Él sabía que por nuestra condición caída no podíamos vivir eso. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos hace hechos eternamente hijos de Dios, nos hace hijos para siempre, nos hace nacidos de Dios para siempre. Pero una de las obras preciosas del Espíritu Santo es que Él trae toda la naturaleza de Dios a morar en nosotros. ¿Qué es eso? La naturaleza es los atributos comunicables de Dios y el carácter de Dios, ¿sí? Dios quiere que nosotros demos un fruto verdadero del Espíritu Santo. Entonces Él pone cuando nacemos de nuevo la semilla del Espíritu Santo. La semilla tiene unas características, como cuando tú coges una semilla de naranjas, ella tiene un ADN. Y esa naranja va a producir ¿qué? Naranjas, porque esa es su configuración genética, su naturaleza. Cada árbol da según su naturaleza. Cuando Dios nos da de su naturaleza por su Espíritu, no es que lleguemos a ser dioses. Lo que Él quiere es que expresemos los atributos de su naturaleza, su carácter, su amor, su bondad, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, entendiendo las palabras, vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, cuando el árbol va a dar fruto, todo el fruto que él va a dar es según su semilla y según su naturaleza. Él no puede dar algo diferente a lo que da su semilla. Si la semilla es de naranjas, ¿va a dar qué? Naranja. Si es de fresa, si es de mora, ¿va a dar qué? Según su especie. Dios no le va a pedir al creyente algo que no haya sembrado en nosotros. Entonces, todo lo que pertenece a Él, a su poder, a la piedad, nos ha sido dado por su Espíritu. Y dice acá: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es naturaleza? Los atributos comunicables de Dios, el carácter de Dios. Entonces, cuando tú recibes todas las promesas y todo lo que Dios te ha dado, y en la manera que te ocupas de lo que Cristo ha sembrado en ti, vas a poder ser participante ¿de qué? Del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la misericordia, de la bondad, de la templanza, los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Las características de la naturaleza de Dios, ¿sí? El carácter de Dios, la personalidad de Dios, los atributos de Dios, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces decimos dos cosas: obra del Espíritu Santo, regeneración y nacimiento de nuevo, ¿sí? Todo lo que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz, cuando lo creemos, lo recibimos por la fe, el Espíritu Santo viene a darnos una nueva vida, a regenerarnos, a nacer de nuevo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Ahorita más adelante vamos a hablar algo de las características de la evidencia acerca de esa obra. Pero nosotros vivimos un cristianismo donde lo que prima son las experiencias. Entre más cosas sobrenaturales pasen en la vida del creyente, parece que la vida cristiana es más espiritual. Entonces, revelaciones, visiones, hablar en lenguas, sí, generalmente esas son las obras que se le atribuyen al Espíritu Santo. Tú vas a un lugar, y si en ese lugar tal vez no hay ciertas manifestaciones de ciertos dones o ciertas experiencias, generalmente nosotros pensamos que no está haciendo nada el Espíritu Santo.
Pero lo primero que el Espíritu Santo es darnos quiere hacer en nosotros es darnos una vida interior. Y lo segundo es que la naturaleza de Dios se manifieste y podamos ser participantes de eso. ¿Qué es eso? Lo que decíamos, 2 obras que vamos a estudiar hoy. La primera, regeneración, y la segunda es conformación. ¿Qué es conformación? La obra por la cual el Señor nos redimió y nos dio su espíritu. Su naturaleza tiene una intención específica y un propósito eterno según el corazón de Dios. Llevarnos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Tal vez tú no tengas tal vez tú no hables lenguas, tal vez tú no tengas visiones, tal vez tú no profetices, pero el trabajo más importante de Dios en la vida de un creyente es que Él llegue a ser como su Hijo Jesucristo. Esa es la obra de Dios, ese es el trabajo de Dios, que participemos de su naturaleza, que cuando las personas nos vean el carácter de Cristo. ¿Cuántas personas que tú ves cantando canciones o en experiencias cristianas, pero cuando tú las ves día a día, su carácter dista el carácter de Cristo? Son toscos, son necios, no hay amor, no hay perdón, no hay misericordia, no hay paciencia, hay juicio y murmuración, aunque anden cantando en visiones y en sueños. La vida cristiana espiritual es una vida de carácter, no de emociones ni experiencias. Porque hoy tenemos un cristianismo lleno de música y a quien no le gusta a toda hora estar escuchando música. Sensaciones, emociones. Pero cuando vamos a ver al carácter, vemos personas totalmente inmaduras. Y obras primordiales de la vida cristiana. Primero, nacer de nuevo. Segundo, trabajar diariamente para llegar a ser como Cristo. ¿Sí? Porque a veces los cristianos andan en las nubes, en muchas experiencias espirituales. Pero en la vida práctica son carnales. Primera a los Corintios, capítulo 12. El capítulo, tú miras que Pablo dedica bastante tiempo para hablar acerca de la manifestación de los dones espirituales. Le vamos a dedicar tiempo. Pero Pablo muestra un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El que nos había hablado Pedro. ¿Cuál es? Llegar a ser conformados como Cristo, participar de la naturaleza divina. Dice desde el versículo 30 en adelante. Primera a los Corintios capítulo 12, 30 en adelante. Todos sabemos que el capítulo 12 por excelencia es el capítulo de los dones espirituales. ¿Cómo se debe hablar? Y tal vez hablemos de eso en un momento. Dice Pablo ahí en el versículo 30. ¿Tienen todos los dones de sanidad? Sí, porque hoy en día se habla de las sanidades y se parece que si una persona ora en un coliseo por las personas y se sanan, es un hombre muy espiritual. ¿Sí? O si haces milagros. Eso se parece hoy en día muy espiritual. Pero la vida cristiana no se caracteriza por si tú haces dones, milagros. Es más, una vez el Señor dijo: muchos vendrán y me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios. Y el Señor dice: no los conozco. ¿Sí? Nosotros tenemos un cristianismo que engaña a los cristianos mostrándole que eso es espiritualidad. Pero Pablo aún en el capítulo 13 nos va a mostrar un camino más excelente. Mira lo que dice. Hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. ¿Cuál es el camino más excelente, hermano? El carácter de Cristo. Ser como Cristo, expresar a Cristo. Tal vez yo no hable lenguas, porque no todos hablan en lenguas, porque eso es otra doctrina falsa que se infiltró a través de los movimientos carismáticos y pentecostales. El hablar en lenguas no es evidencia de que tú seas hijo de Dios, ni es la confirmación de que tú seas hijo de Dios. El hablar de lenguas es un don del Espíritu que a algunos les es dado, no a todos, ¿sí? Pero aunque tú hables en lenguas, el Señor tiene un camino más excelente, que es una de las obras de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Qué es eso? Ser como su Hijo.
amar como su Hijo, expresar la naturaleza de Dios como el Hijo de Dios. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, porque eso también lo da el Espíritu, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, Dios quiere que nosotros expresemos el amor de Cristo, que nosotros ocupemos cada día de nuestra vida en el Espíritu y andar en comunión con Él, cosa que cada vez que nosotros estemos viviendo, actuando en las circunstancias que Él por alguna manera permite en nuestra vida, expresemos el amor de Cristo. Una persona espiritual es una persona que tiene el carácter de Cristo, que muestra el amor de Cristo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el carácter del amor de Dios? Mira lo que dice: el amor es sufrir. O sea, una persona espiritual, tú puedes cantar así, y cuando viene el sufrimiento inmediatamente resistirlo. ¿Sí? Tú puedes hablar muy bonito, conocer muchas cosas, pero cuando viene el sufrimiento, ¿cómo reaccionas ante los sufrimientos de la vida? ¿Cómo reaccionas cuando otra persona te ofende? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace daño? ¿Cómo reaccionas cuando las circunstancias de tu vida no son como tú quieres? Cuando Dios usa circunstancias es porque Él quiere que lo expresemos realmente y va a tratar con nosotros y formar nuestro carácter por medio de las circunstancias. El sufrimiento es bueno, ¿sí? Pero los cristianos han inventado hasta doctrinas para rechazar el sufrimiento. Es benigno, o sea, es bueno, es bondadoso, no paga mal por mal. Me hizo, entonces yo le respondo. Me hizo, entonces espera y verá. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancio, o sea, no es orgulloso. No se enaltece, no se envanece. No hace nada indebido. El amor de Dios en sí mismo, hermano, es temeroso. Sí, o sea, es delicado, aprendes tú a caminar de una manera delicada, porque nosotros somos torpes, ofendemos con palabra, con actos, a veces nos damos cuenta. En la medida que el amor y el carácter de Dios se va formando, comienza a hacernos delicados, no a hacer cosas indebidas. No busca lo suyo, o sea, no vive para sí mismo, no busca lo de sí mismo, sino se da primeramente a Dios y luego a los que son de Dios. No se irrita, no guarda rencor. Porque curiosamente que tú escuchas hasta pastores predicando, y cuando tú los escuchas que hablan de Dios, del amor de Dios, pero cuando están en su vida diaria guardan rencor con guarda ira contra contra otro pastor, tiene envidia, tienen celos ministeriales. Hay una cosa de la carne, ¿sí? Porque curiosamente nosotros ponemos en una balanza cosas espirituales y siempre miramos lo que Pablo dice: profecías, milagros, conocimiento, sabiduría, ¿eh? Y en la otra balanza pues las cosas de la carne, ¿sí? Pero cuando tú miras la verdadera espiritualidad, no están esas cosas, sino la manera que expresamos a Dios y lo que Dios ha formado de Cristo en nosotros, ¿sí? Porque miren, hermanos, podemos tener un cúmulo de conocimiento en nuestra cabeza así de grande, pero es tan grande que en nuestro diario vivir no podemos ni caminar, ¿sí? Hay personas, problemas con su esposo, problemas con sus hijos, problemas con todas las personas que los rodean, tienen problemas, pero hablan lenguas, tienen profecía. Nosotros debemos aprender a expresar a Cristo, ser participantes de lo de Cristo. Esa es una obra profunda y eterna, hermanos. El carácter que forme Cristo en nosotros va a ser la vestidura de nuestra alma eternamente. Porque los dones, las profecías, las lenguas y todo eso, ¿qué? Pasará. Porque ya va el momento que tú no vas a tener que profetizar, porque ya va a ser el cumplimiento.
ni tener conocimiento, porque ya sabe vivir la realidad. Pero el amor no se goza no se irrita, no guarda rencor. O sea, porque uno a veces perdona, pero guarda y ya. Y cada vez que tiene la oportunidad se la saca a luz. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando usted me hizo eso? ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerda de aquello? ¿Qué es eso? Una persona que aunque es tal vez nacida de nuevo, anda en la carne, anda en su vieja naturaleza. Todo lo sufre, todo lo cree. Perdón, más no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mira lo precioso, el amor nunca deja de ser. O sea, tiene la capacidad de ser firme. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces, hermanos, nosotros debemos despojarnos de ese cristianismo emocional. Porque, mire, a mí es lo curioso, a veces uno habla con una persona y está hablando de un cantante y dice la persona: ay, pero es que ese cantante me lleva al cielo. Esas canciones. Pero cuando uno comienza a hablar con esa persona después, no, yo a ese no lo puedo perdonar. Porque me hizo una y esa sí no se la perdono. Mira lo contradictorio. Es tan espiritual por una canción que la lleva al cielo, pero en su corazón guarda rencor. ¿Eso qué es? Carnalidad. La verdadera espiritualidad se demuestra en el carácter expresado de Cristo en nosotros. En este caso es el amor. Romanos 8, verso 12 y 16. Este capítulo también es un capítulo por excelencia donde nos muestra acerca del vivir cristiano y el propósito de la vida del Espíritu en nosotros. No solo nacer de nuevo, sino ser conformados a la imagen de Cristo. Vivir por la vida del Espíritu. Es otro de los grandes engaños que nosotros tenemos en el cristianismo actual. Los cristianos piensan que yendo a una conferencia, escuchando unas prédicas, o que un hombre ore por ellos, o esperando el bautismo del Espíritu Santo, su vida va a llegar a cierta madurez espiritual. Eso es un engaño. La vida espiritual es paso a paso, es un andar, donde tú día a día das un paso y un paso y un paso y un paso, y en la medida que tú cooperes diariamente, constantemente con tu vida interior, en esa misma medida vas a ver el fruto de Cristo. Es como andar en bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te caes. O sea, el Espíritu hay constantemente, hay que andar en el Espíritu, hay que ocuparnos en las cosas del Espíritu, hay que vivir en el Espíritu. Tú puedes salir hoy lleno del Espíritu o ir a un campamento y ser lleno del Espíritu, pero si tú no diariamente no te ocupas de eso, tu vida espiritual fracasa. Tú puedes tener jornadas de donde tienes mucho tiempo en la palabra, mucho tiempo de oración, y tú ves el fruto del Espíritu, pero si a los días siguientes no eres constante en eso mismo, así mismo decae lo que tenías. ¿Sí? Es como un fuego que si tú no cultivas, se apaga. ¿Qué quiere decir eso? No se nos va el Espíritu, porque el Espíritu vino a morar con nosotros para siempre. Juan capítulo 15 y 16 habla de eso. Pero la expresión, el gozo, la paz, la evidencia, el amor, todo lo que el Espíritu produce cuando tú no andas con Él, inmediatamente eso. Entonces viene la amargura, viene la desesperación, ya no te gusta leer la palabra, ya no quieres reunirte, ya no quieres estar con los hermanos, ya no te gusta cuando te exhortan, ya no te gusta cuando te corrigen, comienza todo a volverse insípido. ¿Por qué? Porque la expresión de tu vida, que es el Espíritu el que sostiene todas las cosas, ha menguado en la medida que tú no has andado. Entonces no es una cuestión de que ores por ti, no es una cuestión de solo escuchar una super conferencia para ser un gran cristiano exitoso en tu vida, sino es un andar diario con Dios en comunión con el Espíritu Santo.
Tú la semana pasada puedes haber vivido todos los días en el tercer cielo, pero si esta semana no escuchas, no tienes tiempo con el Señor, inmediatamente lo que tenías esa semana se pierde. Es diario, es un andar. ¿Sí? Esos son otros engaños que hoy tenemos día a día. Personas que se meten en un ayuno para tener un bautismo del Espíritu Santo, pero pueden tener una experiencia, pero la verdadera vida espiritual se cultiva día a día. Y eso es lo que viene Pablo hablando. Vamos a ver desde el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. ¿Cuál es esa muerte? La muerte que trae el pecado. Cuando tú cultivas la carne produce en su naturaleza ¿qué? Pecados. Y el pecado inmediatamente sale, produce muerte. ¿Cuál es la muerte espiritual que produce el pecado? Inmediatamente tú pierdes tu comunión con Dios. ¿Sí? Inmediatamente ese pecado trae consecuencias a tu relación con Dios y trae consecuencias a ti mismo, porque todo lo que siembras segaremos. Pero si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu, o sea, en cooperación y en unión con el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, en la medida que tú andas en unión con el Espíritu, el mismo Espíritu se encarga de que la expresión de tu naturaleza caída carnal comience a menguar. De eso vamos a hablar en el estudio de Romanos con detalle. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, hay personas que nacen del Espíritu de Dios, nacidas de nuevo, regeneradas, pero hay personas que después de ser regeneradas, en la medida que ellos comienzan a caminar, el Espíritu comienza a ejercer cierto gobierno sobre ellas. Esos son los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Padre, querido Padre o Abba Padre. Y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es, mira lo curioso, la vida espiritual siempre va a tener repercusiones en nuestro ambiente natural. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Lo que estábamos hablando ahorita. Dios muestra la verdadera espiritual en un hijo de Dios según el carácter de Él. O sea, la manera como Él reacciona ante las situaciones. Somos hijos de Dios, pero si somos hijos espirituales de Dios, vamos a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y mira lo que dice Pablo. ¿Y a dónde nos va a llevar Pablo? Que eso es lo importante. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es esto? Dios permite las aflicciones del tiempo presente para prepararnos para la gloria futura. Pero hay una obra preciosa del Espíritu Santo en todo eso. La obra es esta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? A través de las aflicciones. El hermano Westman tiene un libro precioso que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del Espíritu. ¿Qué hace? Él compara la vida interior con la semilla. La semilla es sembrada. Adentro está todo lo que proporciona la vida. En nuestro interior está toda la vida. Pero para que la vida que está adentro salga, el cascarón de afuera debe ser roto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios a través de la circunstancia? Nos quebranta, y nos quebranta, y nos quebranta cuando somos sumisos a su voluntad. Y en el medio que el quebrantamiento, eso hace que la vida del Espíritu fluya. ¿Por qué? Porque la cáscara que aprisiona la vida está siendo quebrantada y eso le da libertad al Espíritu. ¿Eso es una obra para qué? Para conformarnos a Cristo y que la vida del Espíritu sea nuestra característica. Y todo eso, mira lo que dice Pablo tan curioso. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O
sea, no solo Dios espera que nosotros seamos espirituales, no solo nosotros deseamos espirituales. Mira lo que dice la Escritura, aún la misma creación desea que se manifiesten hijos que representen a Dios y muestren la expresión de Cristo en sus vidas. Y esa obra del Espíritu y el trabajo de Dios a través del quebrantamiento y en nuestro andar cristiano diariamente tiene un propósito, y a eso es al que Pablo llega ahí en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todos los que pasan por pruebas y circunstancias difíciles, les ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito y llama a las personas, porque a los que antes conoció, a esas personas que él llama, ya las conocía y sabía que al escuchar el Evangelio ellos iban a recibirlo. También los predestinó para que fuesen hechos. Mira el propósito y la destinación que el Señor nos dio de antes, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es una obra del Espíritu Santo. Cada día trabajando con nosotros en nuestro interior, en la medida que nosotros cooperamos y andamos en el Espíritu, y en nuestro exterior con las circunstancias. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Una obra, nacer de nuevo. Eso es lo comienza todo ahí. La siguiente obra importante del Espíritu Santo, que tiene un objetivo que es según el propósito de Dios, es que lleguemos a ser como su Hijo. Conformación a ser como su Hijo. Mira lo curioso, hermano. Nosotros tenemos en la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que no le faltaba ningún don espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 1:7, se lo leo: de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, tenían todos los dones, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le decía recomendaciones a la iglesia de los Corintios que no les faltaba nada. Los corintios tenían todos los dones espirituales: profecía, conocimiento, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas y más. Ellos tenían todo eso, pero tenían también casi todo problema espiritual posible. Mira lo curioso. Nosotros podemos tener un cristianismo lleno de dones espirituales, así como la iglesia de los corintios, pero los corintios tenían todos los problemas carnales posibles. Eran espirituales en el sentido de que tenían una manifestación del don del Espíritu, pero sus acciones habían arrojado a la iglesia a un caos carnal. Así son muchos cristianos. Son de una tendencia espiritual, les gustan las experiencias espirituales, les gusta la sensación espiritual, alabanza, predicación, manifestación de dones, milagros, pero en su vida espiritual carecen del carácter de Cristo. Y eso es terrible, porque esa es la verdadera espiritualidad. Como les dije al comienzo, vamos a hablar un poco de las manifestaciones de una verdadera regeneración y un nacimiento de nuevo. Primera, que la obra del Espíritu siempre tiene una evidencia, ¿sí? No es una obra, como dice Pedro en Hechos, dice, cuando comenzaron a ver la expresión de don de lenguas en Pentecostés, decía Pedro: estas cosas que veis y oís son lo que Dios prometió, es la promesa del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo hace cosas que se ve y se oye, ¿sí? Pues vamos a hablar algo de las cosas que el Espíritu Santo hace cuando hay una verdadera regeneración y nacimiento. Nosotros compartimos una serie que se llama El Espíritu Santo en el Nuevo Pacto y hablamos de estas cosas. Hoy lo vamos a mencionar así simplemente por encima, porque es parte de la obra del Espíritu Santo. Nosotros decimos que la persona es regenerada, pero eso tiene una evidencia. Como un hermano siempre cuenta y da el ejemplo, tú no puedes llegar a un lugar y decir: no, acabé de llegar pero casi no llego, imagínense que me pasó un bus encima y casi no llego. Pues tú vas a decir: ¿cómo te va a pasar un bus encima y ser igual? Asimismo, cuando el Espíritu viene a morar en una persona, tal vez es, si lo podemos decir, tal vez la persona sufre la crisis más grande de su vida. Una crisis buena, una crisis verdadera que produce un nuevo nacimiento y una nueva conversión, una nueva vida.
Esas evidencias las Escrituras las menciona. Una de las primeras evidencias del Espíritu Santo no es que una persona hable en lenguas. No es que una persona comience a llorar. Una evidencia verdadera del trabajo del Espíritu Santo es la convicción de pecado. Juan capítulo 16, verso 7. Vamos a leer algunos pasajes y vamos a leerlos así sea por encima, hablando de las evidencias del Espíritu Santo. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, o sea, esto antes no pasaba, era cuando el Espíritu vino a trabajar en la vida de las personas, convencerá al mundo de pecado. Esa es una obra del Espíritu Santo, convencernos de nuestros pecados. Antes nos creíamos buenos, antes nos creíamos suficiente, cumplíamos con una religión, o si no teníamos religión pues no matábamos, no rogábamos, pero en la medida que vino la luz de Dios, la presencia del Espíritu Santo trabajando a través de la predicación del Evangelio, las personas no comienzan a hablar cómo fueron sanadas, las personas no comienzan a hablar cómo fueron prosperadas, sino las personas comienzan primero que todo a confesar sus pecados. Ahí en Juan 3:6, cuando las personas venían ante Juan el Bautista, venían confesando sus pecados. Primera de Juan 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa era la condición cuando no teníamos la luz. Pero cuando el Espíritu Santo viene, una de las características que comienza a mostrarnos nuestras inmundicias, nuestros pecados, todo lo que hacíamos que le desagrada a Dios, ¿sí? El hombre que comienza a tener una verdadera relación con Dios, comienza a tener una relación bastante seria con el pecado. Nos volvemos más sensibles al pecado, nos volvemos más sensibles a la justicia de Dios, nos volvemos más sensibles a lo que mancha nuestras vestiduras. Antes no, antes nos gustaba el pecado, antes nos deleitábamos el pecado. El pecado para nosotros antes de nacer de nuevo era como el lodo para el puerco. ¿Qué hace el lodo y el fango para el puerco? Refresca su carne. Antes el pecado no nos causaba tristeza, vergüenza ni dolor. Eso es una obra del Espíritu Santo genuina en una persona, ¿sí? Convicción de pecado. Como dice Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, porque no solo reconocerlos, sino los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como me contaba una hermana en estos días que le estaba evangelizando a una persona. La persona le dijo: no, pero yo no soy malo, yo no mato, yo no hago esto, yo no soy malo. No, es que usted es pecador. No, tal vez soy un 20 o 30% pecador, pero eso no es tan grave. Entonces le dijo la hermana: bueno, si usted no es pecador, entonces Dios es la persona más cruel de este mundo. Él dijo: ¿por qué? Porque si usted no había pecado y no era digno de juicio y de la muerte eterna, entonces Él vino, trajo a su Hijo, lo sacrificó de la manera más miserable, sin ninguna necesidad, si usted no es un pecador. Cristo murió en vano si usted no es un pecador. Y lo que hizo Dios es una gran fantasía y un gran engaño a los hombres. Pero si confesamos si reconocemos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues cuando el Espíritu Santo viene a una persona, esa persona nace nuevo, las primeras evidencias que tú ves en la vida de la persona es que ellas confiesan su pecado, ¿sí? No que confiesan cómo fueron prosperados, porque hoy en día los testimonios son de cómo fueron sanados, porque el Señor contó historia. 10 leprosos llegaron, el Señor los sanó a todos se fueron, solo uno se volvió. Los otros 9 leprosos que fueron sanados de su lepra, pero van directico al infierno. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Entonces de nada le sirve a una persona ser sanada y no haber nacido de nuevo. Segunda evidencia, un despojo de la pasada manera de vivir.
por lo menos en sus ámbitos esenciales. Primera Timoteo capítulo 1, verso 8 al 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué es esto? Los tesalonicenses recibieron el Evangelio. Inmediatamente ellos recibieron el Evangelio en el verso 8. Ellos comienzan a dar testimonio a tal punto que Pablo no tiene que evangelizar. Un hermano decía esto: si usted al conocer de Cristo no tiene la necesidad de compartirle a otras personas de Cristo, lo único que muestra es que usted nunca nació de nuevo. ¿Sí me entendieron? Si usted no tiene la necesidad de hablarle de Cristo a las personas que le rodean, su familia, sus amigos, eso quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha visto cómo Dios lo sacó de sus pecados y le entregó la preciosa salvación en Cristo, él inmediatamente siente la necesidad de que todos se salven. Si usted no tiene ese deseo de evangelizar, si usted no tiene ese deseo de hablar, de que su familia se convierta, sus amigos, las personas que lo rodean, es que usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Eso también es otra evidencia, yo no la había incluido. Pero inmediatamente usted tiene un contacto con Cristo, usted se vuelve un testigo de Cristo. ¿Sí? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses paganos, llenos de ídolos, de religiones paganas, idólatras, inmediatamente se convirtieron a Cristo, nacieron de nuevo. Ellos abandonaron toda su práctica pagana y se dedicaron al servicio de Dios en la persona de Jesucristo. Una persona que nace de nuevo y sigue practicando una religión pagana como el catolicismo, como la brujería, como la hechicería, no ha nacido de nuevo. Porque una evidencia de una verdadera conversión es abandonar el culto pagano idólatra o la religión antigua idólatra y volverse a Cristo. ¿Sí? Eso de que, sí, yo soy cristiano, pero todavía le oro a María, todavía me inclino delante de los santos, eso es evidencia de que no ha habido una verdadera revelación del Hijo de Dios. Porque cuando usted cree en Cristo, creer en Cristo es poner toda su confianza en Él. No pueden haber ni santos, ni ídolos, ni velas, ni camán, nada. Todo eso pasa, ¿sí? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Hechos capítulo 19, verso 18. Tal vez uno de los ejemplos más preciosos de abandonar la manera pasada de vivir. En el verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es curioso que una persona se convierte y tú comienzas a escucharla. No, hermano, yo antes le fui fiel a mi esposa. No, hermano, y comienzan a destapar sus vidas sin que nadie les pregunte. ¿Qué es eso? Que el Espíritu Santo está sacando a luz, que esa persona está poniendo a cuentas con Dios. ¿Sí? Lo que hablamos ahorita, confesar sus pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Un testimonio es que abandonan su vieja pasada manera de vivir. Si era un rockero, dejó de ser rockero y se convirtió a Cristo. Si era un barra brava, dejó de ser barra brava y se convirtió a Cristo. Si era un drogadicto, dejó de ser drogadicto y se convirtió. Si era brujo, si era hechicero, si era satanista, lo que fuera. La evidencia es que él abandona toda esa pasada manera de vivir y se vuelve a Cristo. Él quema libros, él quema música, él quema todo lo que caracterice su pasada manera de vivir. Si eso no pasa en las personas, es que no ha habido un verdadero nacimiento. Es curioso, chistoso ver a un predicador rockero con el cabello largo, con tatuajes y expresando eso. Porque él ahora es un rockero para Cristo. No, hermano, lo que caracterizaba nuestra vieja pasada manera de vivir debe quedar en la cruz de Cristo. Si no queda en la cruz de Cristo es que no hubo una verdadera regeneración. Porque la verdadera regeneración dice:
He aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas que pasaron. Dice Pablo, lo que éramos antes ya no importa, pero lo que éramos antes. Yo me imagino, es que es la misma expresión. Hace un hermano muy cristiano y ora y tú hablas con él y hablas así, pero tiene el cabello más largo que la mamá y sale a cantar alabanzas con camisetas de Black Sabbath, Led Zeppelin, y tú dices, esos grupos son abiertamente satanistas. Y un cristiano, ¿qué hace todavía? Participando de las obras de las tinieblas. Y tiene el cabello más bonito que la mamá. Eso es nuestra vieja pasada manera de vivir. Eso no nos debe caracterizar ahora. Debe haber un cambio. Eso es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe por tus obras. Tú puedes decir, yo me convertí, ¿sabes qué? Cuando me convertí yo era esto y esto y esto, y dejé de serlo. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo a morar en mí. Ahora soy santo, ahora soy diferente a lo que era antes. ¿Sí? Otra evidencia, que es lo mismo pero de alguna manera. Y no importa que mira lo que le costó a estos hombres. Si echan la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Estos tenían una fortuna en brujería, hermanos. Pero así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Frutos dignos de arrepentimiento. Todos conocemos la historia de aquel Zaqueo, ¿no? Aquel Zaqueo que cuando llega el Señor dice a su casa, dice Zaqueo, si a alguien he robado le devuelvo el doble, el cuádruple y doy esto a los pobres. ¿Y qué mostró? Que el Señor había hecho una obra en su vida. Mira que el mismo Señor dice, mira lo que dice Zaqueo, se lo leo en el 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Lucas 19:8 para los que anotan, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué hubo? Un arrepentimiento con un fruto digno, o sea, evidente. Este que era un ladrón, este que era un estafador, ahora da su dinero a los pobres y paga todo lo que le deben. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Es una obra del Espíritu Santo. Cuando en Cornelio todos comienzan a hablar en lenguas y se convierten al Señor y son bautizados, los judíos dicen después de esa operación del Espíritu Santo, también a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento. ¿Sí? No es que hablaran en lengua, sino un arrepentimiento genuino en los corazones. Por eso el Espíritu Santo mostró evidencia de fe y de expresión de don hablando en lenguas. Otra característica de un verdadero nacimiento de nuevo, de una obra del Espíritu genuina, un amor profundo por conocer la voluntad de Dios en las Escrituras y obedecerla. Como hemos dicho, no es que tú, a veces los cristianos, mire, yo me he sorprendido. Una vez una mujer llegó a una reunión, unos hermanos cantaron unas canciones y dieron un testimonio, ni siquiera predicaron. La mujer con el testimonio de Dios comenzó a llorar y a llorar. Yo la veía quebrantadísima, hermano. Al día, a los días. Sus emociones pasaron y siguió viviendo la misma vida mundana. Si nosotros tenemos una verdadera experiencia con el Espíritu, eso nos lleva a tener una verdadera experiencia con nuestros pecados, con nuestro pasado, como hablábamos ahorita, despojándonos de ese viejo hombre. Y eso también nos debe llevar a una verdadera experiencia con las Escrituras. Hay casos de personas que, hermano, antes no leía y yo no entendía la Biblia. Pero cuando nací de nuevo, todo se me hizo claro. Y no solo la Biblia no solo se hace clara, porque cuando venga el Espíritu, ¿del Espíritu de qué? De verdad. Nos guía toda verdad. Entonces, una característica de un verdadero nacimiento es un deseo profundo por conocer la verdad y obedecerla. Juan 16:13, se lo leo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdadera persona que ama y ha conocido al Señor tiene una relación ahora distinta con la palabra del Señor. Antes no le interesaba saber la voluntad de Dios, antes no le interesaba obedecer a Dios, pero ahora su relación cambia directamente con las Escrituras.
Bien, el Salmo 119 nos podría describir una persona que ha nacido de nuevo. Salmo 119, verso 17, mira lo que dice el salmista. Haz bien a tu siervo que viva. ¿Para qué? Y guarde tu palabra. Mira lo que dice el salmista. Abre mis ojos, dice el verdadero corazón de una persona que ha nacido de nuevo. Y miraré, ¿pero qué? Porque hoy nuestra espiritualidad es toda superficial, pero el verdadero creyente dice, y miraré las maravillas de tu ley. Dice en el verso 57, mi porción es Jehová, he dicho. O sea, él tiene ahora un compromiso y un deseo. He aquí guardaré tus palabras. Ese es el verdadero creyente. O en el verso 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y para eso pasó de ser aborrecedor, de no querer, no entender, no interesarle, a amar profundamente la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Pasa de ser una persona en que vivía ocupado de su carne, del mundo, de todo, a estar ocupado constantemente en su mente, en las escrituras. Verso 103 dice, oh, pasa de la palabra ser sin valor, sin vida. Mira lo que dice este hombre. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Esa palabra inteligible, entendible, esa palabra lejana, pasa a ser delicia, vida, anhelo. ¿Sí? Más que la miel a mi boca. Esas son las verdaderas evidencias de un verdadero creyente nacido de nuevo. Y la última evidencia, aunque hay más, sino que por lo menos algunas que nos dan claridad de una verdadera conversión, es una verdadera comunión con Dios, una verdadera vida de oración y una verdadera vida de iglesia. Todo eso se resume en un pasaje, 1 de Juan 1:3. Estas son obras verdaderas del Espíritu Santo, ¿no?, en la vida de unas personas. Tal vez dentro de 8 días vamos a hablar de algunas más. Dice 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, hablando de Cristo Juan, eso os anunciamos. Y esa palabra, ¿qué es? El Nuevo Testamento, el anuncio apostólico de la revelación de Dios acerca del Hijo de Dios. Cuando nosotros convertimos, nos volvemos personas que desean conocer, que desean amar esa palabra. Para que también, pero esa palabra tiene un objetivo. El anuncio de la palabra de los apóstoles del Nuevo Testamento tenía un objetivo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Una persona cristiana, nacida de nuevo, tiene la necesidad de tener comunión con los que son de Cristo. Sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué no te reúnes? No, yo he oído hablar, yo voy a hablar con esa persona y cree en Dios. Sino que es que no tiene tiempo para las reuniones y no tiene tiempo para reuniones. ¿Usted cree que la situación es de tiempo o de que no ha nacido de nuevo? Miren, hermanos, usted lee testimonios de cristianos en todos los países. En China, el folleto de la China, los hermanos cuentan, se reunían a las 5 de la mañana a orar juntos. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar todo el día. Entonces el único tiempo que tenían libre, a las 5 de la mañana, y se reunía a la iglesia a esa hora a leer la palabra y a estudiar y a orar. O sea, lo que nosotros vemos en muchas personas que llamamos cristianos carnales son excusas que muestran que no han nacido de nuevo. Si una persona nació nueva, ella tiene la necesidad espiritual de reunirse, de congregarse, de vivir la vida de iglesia. ¿Sí? Cuando una persona no siente ese deseo, no tiene comunión con los demás, es porque la palabra de Cristo no mora en ella, y el Espíritu de Santo le da una nueva vida. ¿Sí? Nosotros debemos de soltar las excusas que caracterizan un falso cristianismo y falsas conversiones. ¿Sí? Porque como hoy va cualquier persona y hace una oración y repite una oración, decimos que es cristiano, pero eso no lo hace cristiano. La verdadera fe cristiana se ve.
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y claramente una verdadera comunión tiene una comunión con Dios. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Entonces esas son por lo menos algunas de las evidencias de la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Hoy hablamos de regeneración y conformación o transformación a la imagen de Cristo. Obras del Espíritu Santo. Entonces eso nos libra un poco del cristianismo falso espiritual de hoy en día, ¿no? Que se habla del Espíritu Santo, se habla de tantas cosas que en realidad no se conforman a las Escrituras. El Señor nos ayude. Dentro de 8 días, si el Señor nos permite, vamos a hablar de algunas obras más que son importantes tenerlas claras. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por permitirnos vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para conocerte, para entenderte, danos espíritu de revelación y de conocimiento, Señor, en tus asuntos. También guárdanos del engaño, del error, porque ciertamente tantos vientos de doctrinas que han desviado a tus hijos, Señor. Tantas cosas que se ven hoy en día, tantas cosas en las que ha caído tu pueblo vergonzosamente por no conocer tu palabra, Señor. Pon un fundamento claro en medio nuestro para que tu Espíritu pueda obrar de una manera real y viva en nosotros, Señor. Te damos gracias porque hemos nacido de nuevo, Señor. Pero no queremos ser cristianos carnales, queremos ser como tu Hijo, que tu Espíritu nos gobierne y manifieste la expresión clara de tu carácter en nosotros. Queremos ver tu amor, tu paciencia, tu fe, tu obra en nosotros. Señor. Transforma, no nos dejes iguales, Señor. Trata con nosotros a tal punto en que tú puedas ver a tu Hijo formándote en nosotros. No nos dejes en nuestra superficialidad, no nos dejes ser cristianos ligeros, livianos, carnales, Señor. Sino fórmanos, transfórmanos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a aceptar las cosas que tú permites, Señor, para formar tu fe y tu paciencia en nosotros. Nos encomendamos a la obra preciosa de tu Espíritu y a tu soberanía en las circunstancias, para que en medio de todo podamos llegar a ser como tú eres, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús ponemos tu palabra, Señor. Aviva tu palabra, Señor, y haz que corra como un río, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todas las cosas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.